soy Miriam Querade, profesora de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. El día de hoy vamos a revisar la unidad 3, la comprensión de problemas éticos y políticos contemporáneos. Quizás algunos de ustedes nos se han preguntado de qué manera la filosofía nos ayuda a comprender problemas que nos aquejan, problemas actuales, como por ejemplo lo que estamos viviendo con esta pandemia, de qué manera somos responsables por usar una mascarilla, no solamente para cuidarnos a nosotros, sino también por el bien común, de qué manera soy responsable de los demás y no solo de mí mismo. ¿Puede el gobierno obligarme en pos del bien común a usar una mascarilla? ¿De qué manera los gobiernos pueden cuidar a los ciudadanos? ¿De qué manera los ciudadanos podemos pedir a los gobiernos ciertas políticas de cuidado? ¿Cuáles son las formas de vida que van a cambiar con la pandemia? ¿De qué manera nos vamos a relacionar después? Todas estas son preguntas que se hacen a partir de reflexiones y cuestionamientos filosóficos. Otro tema puede ser el medio ambiente. ¿Qué responsabilidad tenemos hacia la degradación del medio ambiente y el cambio climático? ¿Es el ser humano el centro del universo o tiene una responsabilidad con los otros seres vivos? ¿Cuál es el lugar del hombre en el medio ambiente? ¿Cómo pensar responsabilidad medioambiental y desarrollo tecnológico? Otra pregunta que sugiere el programa es la de las migraciones. ¿Por qué la gente migra de país? ¿Cuáles son las causas de la migración? ¿Pueden los países cerrar las puertas a la migración? ¿Cuáles son las razones que dan para hacerlo? ¿Qué tipo de argumentos conoces sobre la migración? ¿Qué tipo de migraciones conoces? Hay migraciones económicas, hay migraciones por causas políticas. Otro de los temas que se sugiere es el de la desigualdad de género, tema que ha sido muy importante en los últimos años aquí en Chile, y no solamente podemos pensar la desigualdad de género a partir de la brecha salarial o de la violencia de género, sino también en cuestiones más sutiles, como las injusticias epistémicas, es decir, la menor credibilidad que se les da a las mujeres como sujetos de conocimiento. Para comprender los problemas éticos y políticos contemporáneos, es importante analizar cuidadosamente los problemas, ver que los problemas son complejos y que hay que verlos desde distintas perspectivas. Hay que reconocer esas distintas perspectivas y las distintas razones o argumentos, y después hacer tu propia opinión, argumentarla y fundamentarla. El día de hoy vamos a ver un tema importante sobre los problemas éticos y políticos, que es la participación política. ¿Quién es un sujeto político? El sujeto político es aquel que ejerce su derecho a la participación. Y la participación son las acciones que llevan a cabo los ciudadanos para influir en el proceso político. Puedes pensar en algunos tipos de participación política, por ejemplo, las elecciones, que es una participación directa, pero no solo las elecciones, también las manifestaciones y las demostraciones que hacen los ciudadanos para cambiar el rumbo político o para exigir derechos. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos manifestamos? ¿De qué manera demostramos políticamente y logramos tener una injerencia en la política? ¿Participar en una marcha nos convierte en sujetos políticos? ¿Quienes no participan y son indiferentes a lo que pasa son personas apolíticas? Este es un problema que ha estado en la filosofía desde hace mucho tiempo. No el de las marchas, pero sí el de quién es un sujeto político, quién participa de la política, qué es la política. Aristóteles, un filósofo griego del siglo IV a.C., se hizo esas preguntas. Aristóteles dice, la razón de que el hombre sea un animal político, más que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Solo el hombre, entre los animales, posee palabra. Para Aristóteles es la relación entre la palabra, una manera de usar la palabra, de hacer juicios, de tomar decisiones, las que nos hace parte de la esfera pública. Sin embargo, para Aristóteles no todas las personas eran ciudadanos y no todas las personas hacían ese uso de la palabra en el espacio público. De esos problemas se encargó Hannah Arendt, una filósofa del siglo XX.
Ella escribe en La condición humana. En sus dos definiciones más famosas, Aristóteles únicamente formuló la opinión corriente de la polis sobre el hombre y la forma de vida política. Y según esta opinión, todo el que estaba fuera de la polis, esclavos y bárbaros, era anéulogo, desprovisto, claro está, no de la facultad de discurso, sino de una forma de vida en la que el discurso, y solo este, tenía sentido, y donde la preocupación primera de los ciudadanos era hablar entre ellos. Este sigue siendo un problema importante. ¿De qué manera hablamos los ciudadanos para cambiar el rumbo político y para tener injerencia? ¿Quiénes son parte de la esfera de lo público? Hay quienes están exiliados o excluidos de la esfera de lo público y son marcados como ininteligibles. También podemos pensar en tipos de exclusión de la política y de qué manera tenemos resistencias hacia esas exclusiones. De ahí que nos manifestemos. Judith Butler, una filósofa contemporánea, vuelve a estas mismas preguntas y ella dice, bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando nos manifestamos? ¿Cuál es la dimensión política de una asamblea? Ella escribe, ¿cómo podemos entonces concebir esas reuniones transitorias y de carácter crítico? Ante todo vemos que tiene importancia que los cuerpos se reúnan. En otras palabras, estas formas de reunión ya son significantes antes y aparte de las reclamaciones que planteen. Para Judith Butler lo importante es que nos reunimos en asamblea, tomamos el espacio público, lo hacemos cuando nos reunimos. Y nos reunimos con nuestros cuerpos y eso implica su vulnerabilidad, implica su dimensión política. Otra de las cuestiones de los temas que propone el programa es la cuestión de género. Podemos volver a las mismas preguntas que nos hemos hecho desde la perspectiva de género. ¿De qué pasa con el espacio público cuando las mujeres entran como ciudadanas? No solo es que en la época de Aristóteles las mujeres no pudieran votar, sino de qué manera nuestros conceptos políticos tienen sesgos de género. ¿Qué pasa cuando las mujeres entran en política? ¿Qué pasa con esos conceptos? ¿Por qué las mujeres se manifiestan? ¿Qué es lo que exigen? ¿Qué es lo que piden? ¿De qué manera lo hacen con sus cuerpos? Para plantear problemas sobre desigualdad de género, es importante seguir estos 4 pasos. Primero, reconocer experiencias de desigualdad de género. ¿Qué experiencias de desigualdad de género conoces o has vivido? 2, preguntarse por qué estas experiencias son preocupantes y urgentes. 3, identificar las posibles causas económicas, políticas y culturales que dan forma a esas experiencias. ¿Qué es lo que causa la brecha salarial? ¿Qué es lo que causa la violencia de género? ¿Por qué no se la reconoce? ¿Qué tipo de daño implica la violencia de género? ¿Daños físicos o también daños morales? Y por último, proponer medidas para solucionarlo. Es importante, como te he dicho, que argumentes tu propia postura. Muchas gracias.